Hola y bienvenidos a Euronews. Hoy, en este viernes 11 de septiembre, iniciamos nuestro recorrido por la actualidad en Colombia. La segunda noche de disturbios contra la brutalidad policial ha dejado 10 muertos y más de 300 heridos. Seguiremos después con el Líbano y el enorme incendio en el puerto de Beirut, un mes después de la explosión que mató a cerca de 200 personas. El Brexit vuelve a ocupar la primera plana por el ultimátum dado por la UE a Londres para que no cambie lo pactado. Alemania y Francia acogerán el grueso de los 400 menores sin techo de Moria, el campamento de refugiados en Lesbos, en Grecia. Y en cuanto a la pandemia, los casos se disparan en España y Francia. El gobierno francés tiene previsto aprobar una serie de medidas para contener el ritmo de contagios. Ahora los titulares. En Colombia, los violentos disturbios contra la brutalidad policial tras la muerte de Javier Ordóñez dejan al menos 10 muertos y más de 300 heridos. El presidente peruano Martín Vizcarra al borde del abismo. El Congreso abre un proceso de destitución contra él tras salir a la luz unas comprometedoras grabaciones. El confinamiento va por barrios durante la segunda ola de la pandemia. Comienza una cuarentena de 2 semanas para 4 vecindarios de Palma de Mallorca. Francia reúne a su Consejo de Defensa para tomar decisiones difíciles ante la progresión de la pandemia, tras registrarse casi 10.000 nuevos casos en el último día. Los tratados deben ser respetados. Es el sentimiento de los 27 tras el rechazo de Londres a retirar la ley que modifica el acuerdo del Brexit. Alarmante declive de la biodiversidad mundial. Un informe del Fondo Mundial de la Naturaleza denuncia la reducción del 68% de la población animal en el planeta. Colombia vive la segunda noche de violentas protestas contra la brutalidad policial. Protestas que han dejado al menos 10 muertos y unos 380 heridos, 66 de ellos por armas de fuego. Más de un centenar de policías resultaron heridos en los disturbios e incendios en comisarías, autobuses y cajeros automáticos. Una batalla campal que comenzó el miércoles en Bogotá tras la muerte de un hombre en custodia policial, al que 2 agentes sometieron a descargas eléctricas de pistola Taser. Escena grabada por testigos que ha conmocionado al mundo por su crueldad y dureza. Javier Ordóñez, un abogado de 46 años y padre de 2 menores, perdió la vida tras este episodio de uso excesivo de la fuerza policial. Las protestas se han multiplicado por otras ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla o Manizales. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha criticado con dureza la respuesta policial a los desórdenes y equiparó el número de heridos por disparos a los resultados de un combate. Básicamente se están vulnerando todos los derechos humanos. El derecho a la protesta, el derecho a la vida, el derecho al respeto, el derecho a la dignidad. Y no es justo que con la plata de nosotros se le pague a los policías para que nos protejan y nos están vulnerando. La mayor concentración ocurrió frente al cuartel de policía de Villaluz, donde trabajaban los 2 uniformados involucrados en la muerte de Ordóñez. Los jóvenes fallecidos en los disturbios tenían entre 17 y 27 años y algunos de ellos ni siquiera participaban en las protestas y fueron alcanzados por disparos cuando pasaban por lugares donde había disturbios. Alivio en el cuerpo tras 3 días de tensas protestas callejeras que han puesto en guardia al gobierno argentino. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha anunciado un más que esperado aumento salarial para los policías bonaerenses, que pasarán a cobrar unos 500 euros mensuales, equiparándoles el sueldo al que perciben los agentes de la capital. Asegurar los fondos permanentes. Entre otras cosas, los policías de la provincia se quejan de que el salario no les llega para vivir, de que están mal pertrechados y de que sus condiciones de trabajo son lamentables. La protesta causó un gran malestar entre la clase política argentina, ya que por ley los policías tienen prohibido manifestarse. Y esto explica en parte el tono empleado por el presidente del país, el peronista Alberto Fernández. Eso no se resuelve, francamente, escondido en patrulleros tocando sirenas. Eso se resuelve hablando frontalmente.
Y el gobierno nacional no se va a hacer el distraído. Finalmente, Fernández ha quitado casi 400 millones de euros de fondos destinados a la ciudad de Buenos Aires, controlada por la oposición, para entregárselos al gobierno provincial en manos del peronista Kicillof para resolver el conflicto, aunque ha levantado ampollas en algunos sectores políticos. El presidente peruano Martín Vizcarra al borde del abismo. El Congreso ha puesto en marcha un proceso de destitución contra él, después de que hayan salido a la luz unas comprometedoras grabaciones en las que este parece intentar desligarse de un escándalo de corrupción. Vizcarra dice que las grabaciones son ilegales y un complot contra la democracia, por lo que no dimitirá. No voy a renunciar. Yo no me corro. Las fuerzas democráticas del Congreso no pueden prestarse a este juego sucio. En las grabaciones, Vizcarra parece coordinarse con sus asesores para negar su vinculación con Richard Swing, un músico casi desconocido contratado durante años por el Estado para consultorías de difícil justificación. Los audios han sido desvelados por el congresista Edgar Alarcón, enemigo acérrimo de Vizcarra, sobre el que también pesan graves acusaciones de corrupción. He recibido de manera anónima 3 audios. Por la importancia de su contenido, deseo hacerlos de público conocimiento. Aquí lo que queda claro es que en esta investigación estamos todos involucrados. Muchos denuncian que el escándalo ha estallado precisamente cuando acaba el plazo dado al Congreso para que apruebe una reforma política del Gobierno que prohíbe presentar candidaturas a personas condenadas o con denuncias penales, lo que truncaría las aspiraciones de muchos políticos en ejercicio. Dicen que las prisas son el peor enemigo de la ciencia, pero en la carrera por desarrollar una vacuna efectiva para el coronavirus, los distintos gobiernos lo pasan por alto. Si esta semana se paralizaba el ensayo de la vacuna de la Universidad de Oxford, su rival, Sinopharm, ha empezado el primer programa de prueba masiva en Perú. Unas 20 personas han sido los primeros en participar en un programa que cuenta con cerca de 6.000 voluntarios. La esperanza entre los médicos que lideran la investigación es muy alta. Es una vacuna que tiene ya decenas de miles de dosis aplicadas en el mundo, sin efectos adversos. Lo que ahora toca es demostrar que es efectiva. El estudio busca comprobar su seguridad y demostrar su inmunidad frente al virus. Para ello se han unido las 2 facultades de medicina más prestigiosas del país y un grupo de científicos chinos. Perú se ha convertido en el 6º país más golpeado por la pandemia en el mundo, con más de 30.000 fallecidos y 700.000 infectados confirmados. En Palma de Mallorca el confinamiento va por barrios y suelen ser los más populares. 4 vecindarios de la capital de las Baleares, en los que viven más de 22.000 personas, estarán confinados durante 2 semanas para evitar la propagación de la pandemia. Sus habitantes no podrán salir de la zona salvo para ir a trabajar o a una visita médica. Todas las reuniones se limitan a un máximo de 5 personas. Mientras tanto, el número de muertes e infecciones diarias en toda España se mantiene estable y la situación en Madrid sigue siendo preocupante. Ya a nivel global, general, en España tenemos notificados con fecha de diagnóstico de ayer 4.137 casos. Con fecha de defunción de los últimos 7 días se han notificado un total de 249 fallecidos. Desgraciadamente Madrid todavía notifica la mayor parte, lo cual es esperable, incluso aunque se produzca esta estabilización de casos. Ya saben que la letalidad tarda unos días más en producirse. En la península la lucha para sofocar los nuevos brotes tiene distintas velocidades. Valladolid, Salamanca y Lleida seguirán una semana más con restricciones y cientos de alumnos de escuelas dispersas por la geografía nacional están en cuarentena tras dar positivo a alguno de sus compañeros. La sombra de la COVID-19 vuelve a oscurecer el futuro en Francia. Este viernes se espera que el gobierno anuncie decisiones difíciles. El Consejo de Defensa, con el presidente Emmanuel Macron a la cabeza, va a reunirse para tomar medidas ante la progresión preocupante de la epidemia. En las últimas 24 horas han registrado casi 10.000 nuevos casos, una cifra sin precedentes desde el inicio de la crisis sanitaria. La tasa R de reproducción del virus es de 1,29 a nivel nacional, aunque en algunas regiones es bastante superior. Eso significa que cada contagiado transmite el virus a más de una persona.
Los indicadores se degradan desde hace semanas, pero especialmente desde la vuelta de vacaciones de verano y el reinicio del curso escolar. La enfermedad circula sobre todo entre la población más joven, una población con poco riesgo, pero los médicos advierten de que alcanzará inexorablemente a las personas mayores y a las más vulnerables. En las últimas 2 semanas, Francia ha registrado 130 casos por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más elevadas de Europa. Lejos aún de la situación en España, aunque según los expertos solo es cuestión de tiempo para que se llegue al mismo nivel. Después de la pesadilla vivida en primavera, se teme que una segunda ola vuelva a desbordar este otoño los hospitales y los servicios de cuidados intensivos. La cuestión ahora es qué medidas tomará el Gobierno. Se baraja la posibilidad de que se restrinjan las reuniones, incluso las privadas, siguiendo el ejemplo del Reino Unido. Los 7 líderes del sur de Europa, con el francés Emmanuel Macron a la cabeza, agitaron este jueves la amenaza de sanciones contra Turquía si no cesan su política de confrontación en el Mediterráneo oriental. En la cumbre, celebrada en Córcega, Macron reiteró su apoyo a Grecia en la disputa que mantiene con Turquía por la explotación de las reservas de hidrocarburos en aguas que ambos países reivindican. Un pulso que ha disparado en las últimas semanas la tensión en la zona, con ejercicios militares incluidos. En el fondo, nuestro objetivo es restaurar relaciones normales con Turquía que permitan la estabilidad en la región, dice el presidente francés. Queremos obtener el fin de las acciones unilaterales y el fin de las perforaciones, por supuesto, así como un respeto total del embargo de armas a Libia para el conjunto de las potencias de la región. Francia y Grecia buscan el respaldo del resto de sus socios europeos, menos dispuestos a enfrentarse a Ankara, que amenaza con abrir como respuesta el grifo migratorio en dirección a la UE. En algún momento vamos a tener que enfrentarnos a la realidad, dice el primer ministro griego. Todos ustedes saben que Grecia, así como los otros países del sur de Europa, aguantamos una carga insoportable de un problema que es europeo. Hoy Europa debe pasar de las palabras de apoyo a los actos de solidaridad. El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, ha anunciado que viajará próximamente al Mediterráneo Oriental para buscar una solución a la crisis y ha llamado a Turquía a retirar sus fuerzas de las aguas disputadas. La Unión Europea responde a Londres con un duro ultimátum por los planes del gobierno británico de violar el acuerdo que selló el Brexit. La UE amenaza con acciones legales y ha exigido al Reino Unido retirar antes de final de septiembre la ley que alteraría la frontera entre las dos Irlandas. La confianza y la seguridad son clave, declaró Michel Barnier. Bruselas recuerda a Londres que firmó una serie de mecanismos y recursos legales en caso de violación del acuerdo de retirada. La Unión Europea no dudará en usarlos. Sin visos de solución tras la reunión de Maroš Šefčovič, vicepresidente de la Comisión Europea, y Michael Gove, número 2 del gobierno británico, Gove asegura que el Parlamento británico es soberano y puede aprobar leyes aunque éstas violen las obligaciones de los tratados internacionales. Dejé perfectamente claro al vicepresidente Šefčovič que no retiraríamos esta legislación, lo ha comprendido, aunque es de vital importancia avanzar. Algunos argumentan que esta legislación es un intento de anular el acuerdo de retirada o eludir la aplicación del protocolo. En absoluto. Bruselas da a Londres hasta final de mes para retirar el proyecto de ley que modifica aspectos sustanciales del convenio respecto a Irlanda del Norte. El gobierno británico avisa que no lo hará. Pese a todo, las conversaciones prosiguen y los negociadores no tiran la toalla. El trágico incendio que ha borrado del mapa el campamento de refugiados de Moria sacude conciencias en Europa, donde ONGs y movimientos sociales de distintos países exigen a sus gobiernos que ayuden a Grecia a realojar a las más de 13.000 personas que vivían allí. Decenas de sillas vacías en una céntrica plaza de Frankfurt simbolizan que hay sitio para todos. Un mensaje que el gobierno alemán dice entender por boca de su ministro de Exteriores. La pregunta es cómo podemos ayudar ahora, qué pasará con los refugiados. Creo que la Unión Europea en su conjunto tiene una responsabilidad en este sentido. Hemos ayudado en el pasado y también lo haremos ahora. No dejaremos a Grecia sola ante esta situación, ni tampoco dejaremos sola a la gente del campamento. Noruega y Francia también están buscando el modo de ayudar. Puedo confirmar
que hemos decidido traer a 50 personas del campo de Moria o de Grecia, principalmente a familias con niños, para procesar su solicitud. Dijimos esto antes del verano y comenzaremos ahora debido a la situación en el campamento. Francia nunca ha eludido sus responsabilidades, al contrario, siempre ha tomado la iniciativa en Europa para encontrar soluciones a los dramas que han surgido a sus puertas. Grecia busca desesperadamente un alojamiento alternativo para miles de familias que han vuelto a perderlo todo. Beirut se estremece tras elevarse una gran columna de humo negro sobre las ruinas del puerto, donde este jueves se ha declarado un misterioso incendio en un almacén en el que había aceite y neumáticos. Los bomberos han acudido inmediatamente a la zona y las autoridades libanesas han abierto una investigación. En la memoria de todos está la gigantesca explosión que desfiguró el rostro de la capital del país el pasado 4 de agosto. Un almacén con casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio saltó por los aires matando a cerca de 200 personas e hiriendo a más de 6.500. Miles de edificios resultaron dañados y más de 200.000 personas se quedaron sin hogar. El gobierno dimitió una semana más tarde en medio de una ola de indignación popular. La biodiversidad en la Tierra presenta un alarmante declive. Es la conclusión del emblemático informe que cada 2 años publica el Fondo Mundial para la Naturaleza. El informe Planeta Vivo 2020 proporciona la evidencia científica de que la actividad humana está poniendo al límite a los sistemas naturales del planeta que sustentan la vida en la Tierra. Uno de los datos más escalofriantes es que las poblaciones monitoreadas entre 1970 y 2016 de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios a nivel mundial han disminuido un 68% como promedio. En América Latina la reducción alcanza el 94%. En Europa se presta especial atención al destino de las mariposas. Este informe confirma estudios recientes que señalaban que más del 7% de las 482 clases de mariposas de Europa corren peligro. Concretamente, las cifras reflejan una disminución de la población de mariposas del 49% entre 1990 y 2017. Detrás de esta destrucción sin precedentes de la naturaleza está la actividad humana. Los cambios de uso del suelo, incluyendo la pérdida de hábitat, se deben generalmente a la agricultura insostenible, a la construcción de infraestructuras, al crecimiento urbano y a la producción de energía y la minería. La ciudad de los dioses vuelve a la vida. La zona arqueológica de Teotihuacán, en México, ha reabierto al público tras casi 6 meses cerrada por culpa de la pandemia de COVID-19. Las medidas sanitarias son estrictas, pero los visitantes se sienten afortunados. Una suerte, ¿no? Poder estar aquí después de tanto tiempo cerrado y demás. La verdad, me siento afortunado. Teotihuacán fue una de las mayores ciudades prehispánicas de Mesoamérica, una joya declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que hoy es una fuente de ingresos para la región. Una buena impresión para nosotros empezar a laborar de nuevo y a empezar a generar ingresos para nuestras familias. No todas las zonas están abiertas. Las pirámides de la Luna y el Sol, así como el templo de la Serpiente Emplumada, siguen cerrados. Hola. El Festival de Cine de Londres arrancará con el estreno de Mangrove del cineasta británico Steve McQueen. Basada en la historia real de un grupo de activistas negros que se enfrentaron a la policía en Londres durante una manifestación en 1970. Sin alfombra roja y despojado del glamour de los festivales, inaugura su edición número 64, pero la primera que se celebra de forma virtual. Todos los cineastas harán exposiciones y preguntas y respuestas, pero lo harán virtualmente. En Reino Unido todos los cines van a proyectar las exposiciones con las películas. Los directores estarán accesibles, pero de forma distinta. La clausura del festival vendrá de la mano de Ammonite, del británico Francis Lee. La película cuenta la vida de la paleontóloga Mary Anning, interpretada por Kate Winslet. El director celebra la decisión del festival de proyectar las películas tanto en cines como en Internet.
Para alguien que no vive en Londres y no tiene acceso a muchos cines independientes, poder ver nuevos trabajos y especialmente algunos que a veces no llegan a los cines locales o regionales, supone una gran oportunidad. De los 58 largometrajes previstos, solo 4, incluyendo Mangrove y Ammonite, se proyectarán solo en cines. El festival tendrá lugar del 7 al 18 de octubre. Ya nos despedimos, pero la información continúa en nuestra página web. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y a seguirnos también mediante nuestro canal de YouTube, puesto que ya pronto alcanzaremos 1 millón de suscriptores. Gracias por seguir la actualidad europea e internacional con Euronews. Les dejamos ya con nuestro No Comment del día. Estamos aquí en protesta porque hay perversión de derecho y de justicia. Este joven, todo este pueblo pueda ver tu justicia.